en Enfoque STEM en primera infancia. Ella nos va a acompañar el día de hoy para enseñarnos sobre programación desconectada. Y pues es un gran alivio que ella esté acá para que ustedes puedan también comenzar a aplicarlo en sus colegios, en el First Lego League. Y pues cualquier pregunta va a ser respondida al final de la presentación de ella. Entonces, profe Giovanna, muchísimas gracias por asistir. Te doy acá la palabra frente a todos los profesores y pues quedamos atentos a lo que necesites. Vale, Camilo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan maravilloso con mis colegas, los docentes. Muy buenas tardes para todos. Como lo acaba de mencionar Juan Camilo, mi nombre es Giovanna Andrea Restrepo Ladino, hago parte del Parque Científico de Innovación Social, coordino el proyecto de Laboratorios STEAM Bogotá y he tenido la posibilidad de trascender por distintas experiencias alrededor de la educación STEM, del enfoque STEM, específicamente con primera infancia. Entonces, pues nada. Que sea este un espacio maravilloso para compartir saberes, para vivir experiencias maravillosas en el marco de esta categoría o de este ciclo de la formación de niños y niñas de edad inicial y preescolar. Por supuesto, todas las actividades que vamos a estar desarrollando, todo lo que vamos a estar viviendo en esta horita, seguramente también van a ser aprovechadas para los docentes que, aunque no hagan parte de este ciclo de la formación, seguramente les serán muy útiles para poder trabajar con los niños y con las niñas en torno a la programación desconectada. Poco desde ese marco me voy a permitir entonces hacer la presentación, pero antes de eso me gustaría que levantaran la mano rápidamente cuántos docentes o quiénes de los que están aquí presentes son docentes de este primer ciclo de la educación inicial y preescolar para tener un poquito como el panorama de quiénes están directamente trabajando con este grupo poblacional. Una levantadita de mano, parece que no hay muchos, pero bueno, no sabemos la vida con que nos va encontrando en el camino y somos docentes, por supuesto, todo lo que podamos aquí aprender, que podamos vivir, que podamos compartir como colegas, nos va a servir a todos desde nuestra profesión y desde nuestras experiencias mismas como docentes. La idea es que estos elementos sean realmente muy aprovechados o que ustedes los puedan más bien aprovechar en sus escenarios educativos, que sea una posibilidad de resignificar prácticas pedagógicas y que reconozcamos el momento inicial de los niños y de las niñas. Creo que esto es supremamente valioso también para aquellos que empiezan a recibirlos en el primer grado, en el segundo grado, y que a veces desconocemos un poco las dinámicas y todo lo que ocurre en estos primeros años de vida de los niños y de las niñas, cuáles son estos procesos del desarrollo en los que se encuentran y cómo desde ahora y con todos los retos que tenemos para este nuevo siglo, cómo la ciencia, cómo la tecnología, cómo las matemáticas, cómo la ingeniería empieza a vincularse, empiezan a interactuar juntas para lograr resolver problemas de la vida cotidiana, de nuestros contextos, de nuestras propias realidades, y que a veces sentimos que los niños en estos primeros años de vida, pues como que es un poco el concepto que tenemos, ¿cierto? La concepción que se teje socialmente frente a los niños y las niñas, y es como que están tan chiquitos que como que todavía no entienden, todavía no es importante, todavía no es necesario, ¿para qué les decimos? ¿Para qué los involucramos? Un poco también la tendencia a visualizar estas herramientas tecnológicas como elementos que no son pertinentes para el desarrollo de los niños, que por supuesto esto tiene todo un debate que si lo sabemos aplicar, si lo sabemos manejar y si podemos entender cuál es la intencionalidad que se tiene cuando vinculamos este tipo de herramientas y de ejercicios en la cotidianidad de los niños y de las niñas, hasta dónde pueden llegar a ser útiles, ¿no? Y a veces sentimos que cuando hablamos de tecnología para los niños pequeños son dispositivos y no necesariamente estamos hablando de pantallas cuando acercamos a los niños y a las niñas a la tecnología. Cuando hablamos de programación, cuando entendemos su desarrollo integral en ese sentido y le damos un papel predominante al juego, al arte, a la literatura y a la exploración del medio. Creo que estos son herramientas importantes y por eso indagaba un poco de quiénes están aquí vinculados directamente con estas edades porque partimos de ese principio, ¿no? Sabemos que el Ministerio de Educación Nacional en el año 2018 lanza las bases curriculares para la educación inicial y la educación preescolar, ¿cierto? Luego de haber transitado desde el 2009
en un ejercicio por transformar estas prácticas pedagógicas y visualizar a las docentes como garantes activas de los derechos de los niños, pero también como acompañantes que promueven el desarrollo integral de estas primeras edades. Entonces, ya sin más preámbulos, me voy a permitir por aquí compartir pantalla, dar inicio a este ejercicio. La idea es que podamos participar de todo lo que he preparado para ustedes y lo que decía Juan Camilo, frente a las inquietudes, a las dudas que tengan respecto a la temática que vamos a abordar en esta tarde, podamos ir tomando notica, podamos ir registrando por allí y al final pongamos aquí sobre la mesa todos estos comentarios y preguntas que surjan a partir de hoy, de esto. Hoy no se me mueve. Muy bien. Entonces, así lo hemos denominado, programación desconectada, una experiencia para las primeras edades. Vamos a intentar de verdad el disfrute de estas actividades que hemos traído y pues ir aquí como recopilando o haciendo un banco de experiencias para ustedes. Tenemos una agenda prevista, preparé 4 momentos específicos en este webinar. El primero de ellos es un momento para activarnos, ya les voy a compartir de qué se trata. Un momento para actualizarnos, hablar frente a qué entendemos por pensamiento computacional, un poco que está conectado un poco con la temática de hoy, qué es programación desconectada, qué elementos o características están allí implícitas y cómo podemos de alguna manera llevarlos a las aulas y a los escenarios de la educación inicial y preescolar. El momento para retarnos, que es un ejercicio particular frente a la programación desconectada. Y finalmente un momento para que podamos compartir esas experiencias, poderles contar qué tipo de actividades hemos nosotros desarrollado en el marco de otros proyectos, como CACTI, Cundinamarca Propia de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el proyecto de laboratorios STEAM Bogotá, que en este momento se encuentra en ejecución con nuestro aliado, la Secretaría de Educación Distrital, contarles qué ha pasado también en Plan Saber Digital, cómo todos estos elementos también los hemos llevado a las Olimpiadas STEM Bogotá. Bueno, un poco desde ahí y escucharlos a ustedes que seguramente tienen también mucho por aportar y por compartir en este espacio. Bien, entonces vamos a arrancar con este activador cognitivo. Este momento para activarnos es un elemento que seguramente ustedes en sus prácticas pedagógicas utilizan con mucha frecuencia y es esa posibilidad de conectar a los estudiantes, a los niños y a las niñas a las actividades que vamos a trabajar o al tópico que vamos a referir durante nuestra clase. Es supremamente valioso que arranquemos con este momento de activación cognitiva, un poco también para romper el hielo entre nosotros mismos. Voy a compartir con ustedes, no sé si tú, Cami, me puedes ayudar si tienes la presentación, compartir Sí, por el chat este enlace, ya la comparto. si me haces el favor. Y los quiero invitar a todos ustedes a que juguemos en la Torre de Hanoi. No sé si la conocen. Voy a minimizar aquí mi pantalla para poder ir al juego. Bueno, creo que desde acá lo puedo. Pues, bueno, es que no quería ingresar desde acá, pero permítame un segundo que ya lo tenía descargado por acá. Entonces los invito a que por favor ingresen. Vamos ingresando al enlace que acaba de compartir Camilo. Se van a encontrar con una pantalla como esta. Vamos a darle aquí clic a este botoncito. Me voy a ir despacio para los que están apenas ingresando. Entonces vamos a ingresar por este lado. Vamos a encontrar una publicidad allí. Vamos a dejar que corra. Le vamos a dar por acá omitir y ya nos sale esta pantalla. Me cuentan si estamos todos por allí, si alguien está perdidito. La idea es que podamos abrir micrófonos con toda tranquilidad, podamos conversar y hacer este espacio un poco más ameno, desde el diálogo, muy dialógico, muy compartido, muy dinámico. Tranquilos, enciendan sus micrófonos, me van contando si están perdidos, si no lo lograron y vamos tratando de resolverlo. La idea es que todos estén ya aquí. ¿Me cuentan, por favor? ¿Ya están por aquí conectados? Hola. Cami, ¿estamos los dos solos? Sí, estamos acá los dos solos. Acá nos tocó entre los dos jugar. Me dijiste que No eran muy sé, activos. no sé Me si el tengo profe 20 personas Hansel. conectadas. Me van a hacer quedar mal a Camilo. Sí, Ya conectado, ya conectado. Acá ya tengo el juego. Listo, gracias, mi profe. Por aquí la profe Marta creo que está levantando la mano. Vi por ahí una manito levantada. Tranquilos, abran micrófonos y vamos compartiendo. Bien, vamos entonces a ingresar por aquí. En este botoncito de jugar, nos vamos por allí.
Ay, me salió iniciar un nuevo juego. Es que yo ya había jugado un ratico para que esto me funcionara perfecto. Bueno, estamos todos aquí. Entonces les voy a contar un poco en qué consiste el juego. Después de que yo les comente, les voy a dar 2 minutos para que ustedes intenten mover o ir a otros niveles. Y finalmente veamos, son 5 los niveles que propone el juego. Veamos quién de ustedes fue capaz de alcanzar el mayor número de niveles. Yo tengo que ser muy franca que yo no llego sino al segundo. Pero voy a explicarles un poco de qué se trata. Observamos entonces que tenemos aquí 3 columnas, ¿cierto? Y tenemos 3 rectángulos. La idea es que ustedes logren pasar todas las 3 fichas hasta la última columna, la última columna que aparece a mano derecha de la pantalla. Entonces, no podemos, ¿cuáles son por aquí también ustedes pueden encontrar como los requisitos del juego, pero pues para hacerlo un poco más rápido les voy diciendo, las fichas no se dejan ubicar eh, distinto al orden que están ustedes observando en pantalla. Es decir, siempre la más grande debe quedar al final. Entonces, voy a hacer el ejercicio acá con ustedes para que lo comprendamos. Si el objetivo es pasarlas todas hacia acá, entonces lo que podemos hacer, bueno, pero pasarlas hacia acá, primero deben pasar por este lado. O sea, ay, me toca decirle que jugar otra vez. Deben pasar primero por esta columna y luego deben pasar por esta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo puedo ubicar todas las que quiera por este lado, ¿cierto? Intentando que luego estas que estaban acá me lleguen a esta columna. Puedo mover las fichas en ese sentido. Por ejemplo, esta la puedo mover acá. Esta la puedo mover para acá. Esta la puedo mover por aquí. Esta va llegando acá. Entonces, fíjense que voy haciendo uso acá. Listo, lo logré. Entonces, fíjense que me está pidiendo seguir al siguiente nivel. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Recuerden, podemos usar las 3 columnas, pero la idea es que todas las 4 en este caso lleguen acá. No podemos, entonces, como les decía, si yo ubico esta por encima, como es la más grande, no me va a permitir. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cómo lo vamos a mover? Entonces, la idea es que lo logremos hacer en la brevedad del tiempo. Ahí, por ejemplo, ya me toca empezar a mover por acá. Aquí ya me empiezo a bloquear, esta la puedo ver acá, pero no puedo porque luego esta tiene que ir allá. Entonces tendría que hacer lo siguiente. Ay, Dios, es que a mí me cuesta un poco, pero los que ya lo están intentando, lo están logrando, maravilloso. Fíjense que es bastante complejo. Creo que ya logré por lo menos pasar la grande. Vamos a empezar a contabilizar. Yo sigo jugando aquí con ustedes, pero vamos a empezar a contabilizar porque no tenemos mucho tiempo para este primer activador. Son las 5:18 a las 5, las 5:19. Bueno, a las 5:23 a 22 minutos paramos el juego y me cuentan hasta qué nivel lograron llegar. Como les dije, yo tal vez no logro llegar sino a este nomás, pero ustedes me han contado cómo avanza por acá. Bueno, creo que lo logré. Logré el segundo nivel. Y ya en este empiezo a bloquearme. Ah, mm, no, vamos a ver. ¿Quién es el profe más pilo? No, yo llego hasta ahí. Me doy por vencida. Ustedes tienen 2 minutos para intentarlo. Llegué hasta el nivel 3. Vamos a ver quién es el profe que dice llegué hasta el nivel 5. Voy a dejar por aquí de compartir pantalla para que en 2 minutos que quedan de juego, el profesor que haya logrado los 5 niveles nos pueda compartir pantalla y nos cuente cómo fue que lo logró.
Por aquí ya hay profes que están escribiéndonos que llegaron hasta el nivel 2. Bueno, entonces no soy la única que llega hasta el nivel 2. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no sé. Nos queda un minuto para cerrar. Están Nivel todos 4. callados y ya no Wow, quieren wow. compartir. Vamos a ver quién da más. Voy en el 3. Jajaja, pues por aquí. Muy bien, profe Marta. Vamos a ver quién llega al 5. El máximo es el 4, pero creo que son varios los que han llegado a ese nivel, Cami. ¿Tú a cuál llegaste? Al primero. Sí, Bueno, se acabó el tiempo. Mm. Se acabó el tiempo. Levanten la mano los que lograron el nivel 5. ¿Quién dice? Yo lo logré. Nivel 5. Uy, Juan Camilo. no. Ah, bueno, entonces, ¿quién dijo yo? Nivel 4, nivel 4. Tenemos 2 profes que llegaron al nivel 4. Bueno, entonces, bueno, aquí es una persona que está ingresando, aquí está en sala. Cami. Entonces, escuchemos 1, 2, 3 que llegaron al nivel 4. Bueno, llegaron hasta el nivel 4. Me gustaría escuchar un poco la experiencia de los profes que llegaron hasta este nivel. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cuál fue el esfuerzo cognitivo que tuvieron que hacer para lograrlo? ¿O sencillo? ¿Fue muy, muy rápido, muy intuitivo? ¿Cómo les pareció el ejercicio, mis profes queridos? Levanten aquí la manito y encontré. El profe Feiner, ¿estoy diciendo bien? Sí. Dice que por lógica. Súper. Que por pura lógica lo hizo. Muy bien, profe. ¿Quién más? Mucha lógica y jugar Tetris. Bueno, él tiene la experiencia con Tetris y allí le sirvió todo ese desarrollo que ha tenido cognitivamente con el juego. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte algo relacionado con la experiencia del juego? De los que llegaron al nivel 4, bueno, no importa, la profe Marta que llegó al 3. Cuéntanos cómo te pareció la experiencia, profe, y qué nos puedes contar frente a lo que viviste en estos minutos. Bueno, cualquiera, la profe Marta o cualquiera que quiera aquí participar activamente. Y mientras se animan, sigo compartiendo por aquí pantalla con nuestra presentación para que podamos seguir. Pasé al nivel 4, pero en 81 movimientos, dicen por aquí. Bueno, pero lo lograste. Lo importante era lograrlo. Muy bien, profesor. La profe Marta sigue jugando todavía. Está Ella sigue entretenida. jugando. Sí. Bueno, pues ahí les queda la herramienta para que ustedes sigan intentándolo y por supuesto para que hagan uso de todos estos ejercicios que son supremamente valiosos para el desarrollo cognitivo, no solamente para nosotros, sino también y por supuesto con mayor precisión para los estudiantes. En estas primeras edades de educación inicial, por supuesto, son activadores un poco más complejos, los traje más, era como para vivirlo con ustedes, pero con los niños más pequeños o con los niños de segundo, tercero, cuarto, ya podríamos quizás lograr que ellos hicieran este tipo de ejercicios y de movimientos. Y fíjense que cuando les pregunto a ustedes qué fue lo que sintieron, cómo vivieron la experiencia, qué ocurrió en su cerebro durante estos minutos, el profe me hablaba de la lógica, pero además me dijo algo supremamente valioso y es que tiene una experiencia previa del Tetris que implica de alguna manera hacer estos movimientos repetitivos y de lógica, ¿cierto? De entender cómo funcionan allí los colores, cómo funcionan los movimientos y por qué es importante también la máxima concentración para lograrlo. Y es que efectivamente este activador cognitivo lo que busca es que ustedes se conecten directamente y encuentren relación frente a este tipo de juegos que pueden ser supremamente importantes y valiosos para potenciar esas habilidades cognitivas, el pensamiento lógico. Además, hay un pensamiento lógico matemático implícito, hay un ejercicio de concentración, ¿cierto? Y también hay un ejercicio de programación. El cerebro tiene que programarse y comprender perfectamente dónde ubica las gráficas porque tiene un condicionante, ¿cierto? Me dijeron que no pueden ir las figuras más grandes encima de las pequeñas, hay unos limitantes que el cerebro tiene que comprender y que tiene que saber manejar para lograr la posición exacta de las fichas, pero también
el movimiento de todas ellas en la última columna como nos lo presentaba este juego. Y con eso entonces damos apertura a este momento para actualizarnos y hablar un poco sobre ese pensamiento computacional que se encuentra asociado a todo este tipo de ejercicios fundamentales para los niños y para las niñas en las primeras edades y que también resultan valiosos. Esto, por ejemplo, lo pueden aplicar con los chicos del bachillerato, con los que están desde ahora trabajando o están viviendo la experiencia con First Legally. Es importante que los acerquemos a todas estas experiencias y estos juegos que les van desarrollando todavía más, y si los hacemos repetitivamente, seguramente para ellos va a ser más valioso resolver este tipo de problemas con mucha más agilidad. Cuando hablamos del pensamiento computacional, hablamos de un proceso del pensamiento humano que para las primeras edades se concentra precisamente en lograr identificar qué tipo de experiencias o de estrategias pedagógicas logro comprender desde esta lógica. Cuando nosotros como docentes nos sentamos a pensarnos una clase o a planear una clase, ¿cierto? Lo primero que hacemos es pensar ¿para qué? ¿Cierto? Este tipo de juegos nos deben motivar y nos deben hacer pensar en cuál es la intencionalidad pedagógica frente a la cual estoy movilizando o estoy viviendo este tipo de experiencias con los estudiantes que van a permitir no solamente el desarrollo del pensamiento, sino también el desarrollo integral. Y es que cuando yo propongo, cuando yo hago ejercicios con los niños y con las niñas, no solamente estoy poniendo en juego el cerebro, ¿cierto? Para que se conecte y para que desarrolle lo que proponemos o los retos que estamos proponiendo dentro de una actividad X, sino que además estoy invitando al movimiento corporal, estoy invitando a la expresión, ¿cierto? De emociones, estoy invitando de alguna manera, dependiendo de las actividades, a veces hasta el arte entra a ser parte de estos procesos del desarrollo integral de los niños y de las niñas. Por eso es fundamental que a partir de estas experiencias, como les mencionaba al inicio, de juego, de arte, de literatura y de exploración del medio que están propuestas entre estas planeaciones pedagógicas para las primeras edades, sea desde donde se proponen este tipo de herramientas y de actividades para que los niños se conecten directamente con estos retos y estos desafíos del mundo. Aquí era resolver un problema minúsculo, pero seguramente le va a permitir al niño más adelante cuando le pidan bajar algo, no sé, de una altura, qué necesita o qué herramientas necesita él para subirse y bajar el objeto que le están pidiendo desde una altura X. Entonces, él tiene que hacer todo un proceso cognitivo para identificar, por ejemplo, si piensa en una silla, que seguramente sus experiencias previas le han permitido identificar que esta puede ser la herramienta indicada para subirse y bajar el objeto que está encima, ¿cierto? ¿Cómo la silla o qué características debe tener la silla? Esas precisiones de tamaño, de altura, de dimensión, seguramente de capacidad para subirme, del material con el que está hecho. Todos estos elementos entran en juego dentro del cerebro del niño y los tiene que analizar todos casi que de inmediato. ¿Me sirve la silla o no me sirve? Inmediatamente al verla y al analizarla, verla por lado y lado, puede identificar esta silla me sirve o esta silla no me sirve. Todos estos procesos del pensamiento computacional están asociados precisamente a la posibilidad que tienen los niños de poner en juego el cerebro, poner en juego estas lógicas de las que hablaba el profesor hace un momento para resolver estos problemas cotidianos. Dentro del pensamiento computacional también hablamos de la formulación y resolución de problemas que está asociado como a lo que les venía comentando y a lo que ocurrió con nuestro activador cognitivo y al agente de procesamiento de información, ¿sí? Es un poco como lo que ocurre desde la experiencias previas que han tenido los niños y las niñas, desde el procesamiento que hace en su cerebro, que seguramente no es igual en ninguno de los seres humanos. Ahorita cuando estábamos haciendo el ejercicio y parte de lo que quería que nos compartieran los profes acá era cómo lo resolvió. Cuando yo le digo cómo lo resolvió, es que finalmente los 4 profesores que dijeron llegamos a la cuarta, ¿qué? A la cuarta categoría, Cuarto bueno, nivel, etapa, cuarto nivel, nivel. gracias. Las que llegamos al nivel número 4 del juego. Si yo les pregunto, ¿tú cómo lo hiciste? Les aseguro que los 4 profesores que dijeron llegamos a este nivel, los 4 van a contar una experiencia completamente distinta, un procesamiento completamente distinto, porque se encuentra asociado a esas experiencias como la que el profe nos contó Tetrix. Otro nos dirá, no, yo eso nunca lo he visto, no lo conozco, no me gusta, me estresa, me aburre, lo que sea, pero
yo sí he hecho estas otras cosas, he tenido la posibilidad de hacer estas otras y todas esas experiencias hacen que logremos resolver estos problemas. Es precisamente la invitación a que dejemos que los niños y las niñas resuelvan sus propios problemas tan sencillo como que se cayó. Inmediatamente los adultos corremos a que se levante. Él necesita hacer un proceso cognitivo para entender que se cayó, que necesita pararse, que necesita llorar si el cuerpo y sus emociones se lo piden, que necesita hacer... Hay todo un proceso, pero si yo inmediatamente acudo al llamado de la caída del niño y lo que hago es levantarlo, pues bloqueé todo, bloqueé absolutamente todo lo que el cerebro le estaba indicando que debía hacer ese niño, esa niña. Por eso las preguntas ayudan mucho, el cuestionamiento que nosotros les hacemos a los niños, ¿te caíste? ¿Qué vas a hacer? ¿Me quedo llorando? Bueno, tienes que resolverlo. Si te vas a quedar ahí, estarás listo para el momento en que tienes que levantarte. O cualquier otro suceso que ocurre y que nos ocurre generalmente en las aulas, y es poderlos cuestionar, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Y ahora qué? Daña el cuaderno. ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre? Hay que dejar que el cerebro procese la información y que el cerebro resuelva la crisis o la situación que están viviendo los niños y las niñas. Cuando nosotros hablamos del pensamiento computacional y cuando hablamos un poco o empezamos un poco a entender qué se necesita en la programación desconectada con los niños y con las niñas, o en la programación, no hablemos de la desconectada. Cuando hablamos de programación, los niños y las niñas deben entender que hay un tipo de elementos o de características importantes que se deben resolver cuando yo me siento a programar, ¿cierto? Cuando ustedes estén ya enfrentados a la programación del robot con la competencia del First Legally, no solamente esto implica decir que tenemos que conectar esto con esto, entrar al programa, hacer esto, mover esto, sino que detrás de todo esto hay un ejercicio algorítmico, hay un ejercicio de relaciones, hay un ejercicio de lógica, lo que decía el profe hace un momento, hay todo un sinnúmero de características que deben conjugarse y que deben interactuar para resolver el problema, ¿cierto? Para lograr que en esa programación yo pueda resolver los retos que se me van a proponer, ¿cierto? Por eso, dentro de ese pensamiento computacional es importante que trabajemos en unas habilidades que están asociadas a él. Es precisamente pensar de forma algorítmica. Cuando hablamos de pensar de forma algorítmica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, ¿qué significa expresar una solución en forma algorítmica? Entonces, sabemos que cuando hablamos de algoritmos, y ahorita estamos supremamente sumergidos en una tecnología que vive y que funciona desde algoritmos, ¿cierto? Son secuencias de instrucciones o acciones sin ambigüedad que permiten desarrollar una actividad. ¿Qué hacemos entonces en las primeras edades? Bueno, no tengo aquí profes, pero muchas veces yo les cuento la anécdota cuando trabajamos con maestras de primera infancia y uno les dice, hay que trabajar algoritmos con los niños. Entonces, en la educación no formal está completamente prohibido trabajar el código alfabético, no es posible que trabajemos, digamos, como áreas del conocimiento propiamente dichas, sino que allí hay un ejercicio particular de potenciamiento del desarrollo. Entonces, cuando uno le dice a la profe, hay que trabajar algoritmos, inmediatamente lo asocian a números, lo asocian a operaciones matemáticas, entonces inmediatamente le dicen a uno, uy, no, yo no puedo. Fíjense que los algoritmos es un proceso del desarrollo cognitivo que tenemos que trabajar con ellos. Por eso la invitación a que actividades como que los niños piensen qué proceso, qué elementos o qué etapas o qué espacios debe darse cuando hacemos una receta, cuando cocinamos o hacemos unas arepas o simplemente cuando se pinta la casa o cuando vamos al colegio. Sencillamente como que cuando vamos al colegio, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Esta secuencia de pasos que los niños y las niñas van empezando a identificar son ejercicios del pensamiento computacional que podemos empezar a incluir dentro de nuestras prácticas pedagógicas y que resultan muy sencillas desde el juego y desde estas otras posibilidades de exploración, como les decía al inicio. Entonces, esta es una de las actividades o una de las opciones que podemos utilizar con ellos para trabajar los algoritmos, que los vamos a necesitar, que los necesitamos en la programación. Pero claro, entonces cuando hablamos de programación desconectada, ¿qué significa? Y es un poco entender que la programación desconectada no vincula directamente los dispositivos tecnológicos, sino que en esa programación desconectada lo que hacemos es movilizar procesos del pensamiento cognitivo, hacer que el cerebro se conecte también con su cuerpo para que exista una coordinación y para que exista una integración de todo su desarrollo
y con ellos podamos resolver problemas, que era lo que les decía hace un momento. Entonces, es importante que trabajemos en pro de ello. ¿Cómo logramos que los niños se familiaricen con los algoritmos, que entienden por algoritmos, para que posteriormente, dentro de estas primeras experiencias en estos años de vida, el cerebro se vaya preparando y vaya entendiendo que a través de los algoritmos se programa, ¿sí? Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Otra de las habilidades que están asociadas a este pensamiento computacional es el descomponer. ¿Qué es descomponer? Cuando hablamos de descomponer, hablamos de la capacidad para identificar las partes de un problema y poder con ellas analizar y facilitar su resolución, ¿cierto? Dividir esas tareas en partes más pequeñas, ¿cierto? Lograr hacer esa subdivisión de cosas que nos permitan, de alguna manera, terminar de resolver la problemática inicial o lo que nos propongamos hacer. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva nos propone, es tan común trabajar con los niños y les encanta el tema de las recetas. Entonces, yo les pongo ahorita el ejemplo de la arepa, pero pueden ser galletas, pueden ser pasteles, pero ¿cómo logramos hacer esa descomposición de tareas que nos van a dar como producto final la torta, el pastel, la arepa o lo que sea que nos hayamos propuesto dentro de este ejercicio? Entonces, ¿qué hacemos primero? Entonces, ponerlos a ellos y cuestionarlos, hacer actividades, inclusive esas primeras prototipados que ellos hacen y que hace parte también del ejercicio de la programación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer antes de la torta? No, pues prender el horno. Antes, ¿qué hay que hacer antes? Hay que poner el cerebro en función de pensarse hasta el más mínimo detalle, porque también nos va permitiendo ser lo más específicos posibles en el ejercicio de los algoritmos. Es que ellos digan, primero nos toca ir a comprar los ingredientes, después de que lleguemos, entonces, primero uno podría pensar, hacemos una lista, entonces ustedes van a hacer la lista, nosotros vamos preparando esto, mientras nosotros compramos, ustedes van calentando el horno, mientras nosotros hacemos, y vamos haciendo esa división de actividades que está asociada a esa descomposición que el pensamiento computacional requiere para programar posteriormente. Bien, otra de las habilidades se trata de generalizar. Y esto un poco, la generalización es una tarea relacionada con la identificación de esos patrones, de esas semejanzas y conexiones, para luego realizar una explotación de las características. Entonces, también esos ejercicios de patrones para los niños más pequeños casi siempre recomendamos iniciarlo con categorías asociadas al color, asociadas a la forma, asociadas a estos otros elementos que están o que son implícitos dentro de los contextos inmediatos de los niños y de las niñas y de lo que ellos alcanzan a percibir sin hacer lectura del código alfabético. Entonces, ¿cómo es que a partir de esos patrones los niños y las niñas también van encontrando esa secuencia lógica en su pensamiento y le va a permitir hacer esta generalización? Entonces, es el tema cuando vamos, por decir, por retomar el tema del pastel, cuando vamos entonces y compramos estos elementos, ¿cuáles? No voy a hacer la torta hoy, nos toca hacerla mañana. ¿Cuál de estos ingredientes necesitan refrigerarse? ¿Cuáles tienen que estar por fuera de la nevera? ¿Cuáles tienen que estar ya previamente amasados? O bueno, no sé, tienen que estar en un punto clave, porque esa generalización que ellos puedan llegar a hacer con 1000 actividades que podemos proponer, inclusive desde la misma cotidianidad y en el contexto del hogar, que los niños también tengan esa posibilidad en casa de interactuar con esto, con las familias. Bueno, papá, yo soy el que va a reorganizar el mercado, yo sé dónde va esto, yo sé dónde va esto, y cómo es que ellos pueden, desde ese mismo ejercicio cotidiano, pueden empezar a comprender y el cerebro a entender qué hacemos cuando hablamos de esa generalización. Y la abstracción, que es otra de las características, entonces esa capacidad de decidir qué detalles de algo hay que resaltar y cuáles debemos ignorar. Aquí hay un ejemplo muy valioso y es el tema de la preparación del té, del café y del mate cocido, ¿sí? Cuando nosotros estamos pensando en la preparación de estas tres bebidas, pues casi que tienen la misma secuencia o los mismos algoritmos, pero llega un punto en que ya lo hace diferente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos? Y esto nos lo pide la programación, ¿sí? ¿Cómo es que podemos lograr ser un poco más abstractos y ser un poco más específicos en dar estas instrucciones y decir, hervimos el agua? Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen a todo este contenido que hemos dicho acá, preparar el té, y estamos dando la indicación de cómo se prepara,
Es tan fácil como identificar que el producto, independientemente que sea de café o mate, lo vamos a llamar como X. Y empezamos a incorporar estos elementos matemáticos que también están implícitos dentro de la programación y a los que los niños ya le van empezando a encontrar una asociación y una relación. Preparar X, cualquiera que sea el té, el latte, X, hervir agua y colocar el saquito resulta ser para todos igual de X. Ya sabemos que es del mismo producto. Y pues aquí están como los gráficos que nos indican cómo se hace la abstracción de estos elementos, qué cosas quito, qué cosas dejo allí o qué otros elementos seguramente pueden resultar necesarios en esa programación. Finalmente, evaluar, pues es poner a prueba, que es un poco lo que hacen ustedes cuando programan sus robots, y es que una vez tienen ya listos el artefacto, entonces lo que hacen es ponerlo a prueba, si realmente cumple con las expectativas que nosotros necesitábamos que cumpliera, si está realmente dentro de esas pruebas está cumpliendo con los retos que nos van a proponer en esta mesa, o bueno, digamos que esto ya es un poco desde esa posibilidad de ponerlo a prueba, de saber si esto funcionó o no funcionó, y pues los chicos, las niñas y los niños cuando hacen actividades permanentes en el aula, pues a veces casi que este momento que es tan importante lo omitimos por tiempos, porque no alcanzamos a hacer o no desarrollamos la actividad completa y entonces no lo pudimos poner a prueba, pero es fundamental hacerlo. ¿Para qué? Para que también ellos mismos hagan su autocrítica del trabajo que han realizado, dónde falló la programación, dónde falló el producto que se estaba desarrollando, sea lo que ustedes le hayan propuesto a los niños, y cuáles son esas alternativas de solución ante las dificultades que se presentaron una vez pusimos a prueba el artefacto, o una vez pusimos a prueba el producto que esperábamos dentro del ejercicio. A veces puede ser simplemente esta la intención pedagógica. Nosotros hacíamos molinos de arena, vamos a hacer el molino de arena, pero lo que ocurre en el proceso de hacer el molino de arena es un proceso del desarrollo de los niños y de las niñas que se pone en juego desde las interacciones y el trabajo colaborativo, pero al final lo que más puede ser relevante para el maestro es saber qué ocurre en la prueba y qué surge de ese resultado. Seguramente los niños hacen hipótesis, no funcionó, profe, entonces es fundamental la pregunta, ¿y por qué crees tú que no funcionó? Y allí el recoger estas hipótesis y el construir conjuntamente para encontrar el resultado, o más bien encontrar la causa por la cual no funciona el producto, resulta ser a veces mucho más favorable para el pensamiento de los niños y las niñas. Vamos a intentarlo de nuevo. Programar implica eso, ¿cierto? Hacer varios intentos y poner allí a prueba muchas veces el mismo producto. Bien, es que me voy a detener un momentico acá porque siento que estoy hablando mucho y como que a veces creo que será que siguen ahí, pero como yo estoy proyectando, como que no los veo. Yo quisiera que hasta este momento de actualizarnos un poco con el pensamiento computacional, con las características mismas que se deben contemplar cuando hablamos de programación, cómo esa programación desconectada a partir de estas actividades que estamos allí proponiendo, estas características, los niños y las niñas definitivamente necesitan, previo a entrar a sus artefactos o a sus computadoras, previo puedan acercarse a este tipo de actividades. No sé si hasta aquí alguien quisiera aportar algo o surgen algunas preguntas relacionadas con lo que hemos hablado hasta el momento. Yo sé que Cami les dijo que al final, pero como para ir interactuando y que no sea yo, y así tomo agüita mientras tanto, si alguien levanta la mano. El profe Joel, ¿quieres preguntar algo? No sé si, profe, si estás hablando, no te escuchamos. Porque tiene el micrófono encendido, pero no lo estamos oyendo. ¿Será que tiene problemas con el micrófono? Profe, no te escuchamos. También si no quieren abrir el micrófono, también pueden escribir ahí los comentarios o las preguntas. Nosotros vamos leyendo. Eso. Gracias, Cami. Bueno, entonces me continúo aquí con mi presentación y tú me vas indicando por si Por si hay alguien preguntas. quiere intervenir. Bien, entonces luego de que hicimos esta... Sí, mira, tenemos una pregunta, Gio, de listo, Silab, de Cota, de Colsubsidio. adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Gracias, sí. Aquí estoy conectada con mi compañera, la otra profe. Entonces comentábamos que
pues todo el contenido que nos están presentando aquí sería muy bonito e importante compartirlo con todos los estudiantes que uno pudiera hacerlo, porque bueno, nosotras lo compartimos aquí con nuestros estudiantes de SILAB, encontramos como cierta similitud con las planeaciones que manejamos aquí, y es un poco en aras de que los estudiantes noten que todo este escenario de la programación, de la lógica, del pensamiento computacional, no es algo por allá alejado, abstracto para la NASA, como a veces de pronto uno se lo imaginó cuando era niño, que lo hablaban lógica, robótica, pensamiento computacional, y uno se imaginaba algo por allá súper lejano, en escenarios muy distintos a una aula de clase, y ver que pues está muy relacionado con la cotidianidad de nuestras formas de pensar podría incentivar a los niños a que se acerquen y aprendan sobre todo lo que tiene que ver ya en un escenario un poco más serio, más formal, como de pronto todo lo que se propone en unas competencias de robótica, para que pues de pronto ellos se hagan a la idea que es algo que todo el mundo maneja y que no es algo para un sector específico, o de pronto algo muy alejado de su realidad. Gracias. Profe, tu intervención es muy oportuna, también un poco desde la experiencia que hemos vivido, y es que efectivamente nosotros nunca hemos estado alejados de este tipo de actividades, inclusive cuando empezamos a hablar del enfoque STEM y empezamos a trabajar procesos de formación con agentes educativas, por ejemplo, casi que nos decían eso. Entonces uno decía, miren, es importante que acerquemos, hagamos este tipo de... Pero si yo eso lo hago. Aquí el cuestionamiento y la intención más importante es lograr identificar que aunque lo hemos estado haciendo, creo que no habíamos logrado ese clic, como esa conexión entre lo estamos haciendo, pero la pregunta que siempre o lo que les decía hace un momento es preguntarnos como docentes, ¿y para qué? Entonces uno casi que ese para qué lo estaba enfocando hacia otras áreas que también, por supuesto, oportunas, necesarias, pero que lo que dices tú jamás las habíamos asociado a estos temas que son de actualidad en este momento, pero que cuando nosotros estábamos en nuestro momento, por ejemplo, escolar, pues eso lo veíamos casi que imposible, casi que creíamos que eso solo en la televisora y desde los muñequitos se veía por allá y esto nunca iba a llegar a nuestras vidas. Pero fíjate que ya nos alcanzó la tecnología y nos estamos empezando a dar cuenta que es hora de empezar a identificar que de todo lo que hemos estado haciendo como docentes, empieza a tener sentido cuando lo asociamos con las realidades propias del mundo. Los niños le encuentran sentido al mundo y conocen los entornos cuando los acercamos a estas cosas que son de la cotidianidad. Por ejemplo, lo que yo les decía hace rato, hacer una receta a los niños les encanta, y nosotros como maestros, yo sé que aquí casi que podría decir que todos hemos hecho una receta con los niños o con nuestros hijos. Pero fíjense el valor tan importante de lograr identificar que haciendo una receta, algo tan sencillo como una galleta o una arepa, pueden los niños empezar a acercarse al tema de los algoritmos, pueden los niños empezar a hacer todo este tema de abstracción, pueden los niños empezar a hacer evaluaciones y conjeturas alrededor de lo que ocurre con estos momentos de la receta, que resulta ser algo como tan, como que lo que dices tú, como que uno sentía, hacer una receta no es más que algo que es de la cocina y de la casa y está lejos del mundo y está lejos del desarrollo de los niños, pero fíjense todas las asociaciones y todas las intencionalidades que nosotros podemos referir allí. Y claro que sí, profe, el material ya con Camilo, pues lo podemos compartir para que esto sea para ustedes también un material de apoyo, y la idea es que lo movilicemos y lo trabajemos con nuestros estudiantes. Gracias, profe, por la intervención, muy oportuna. Continuamos entonces por acá. Bueno, ahora sí les decía, bueno, me adelanté hace un momento cuando les di la definición de qué son las actividades desconectadas. Entonces, son actividades que se realizan con ejercicios y problemas que no requieren de una computadora para su solución. Un poco lo que estábamos hace un momento revisando y observando, que sí se asocian de alguna manera a la programación, pero que no están directamente vinculadas a un dispositivo, sino que las podemos trabajar y las podemos hacer en la cotidianidad con elementos o con herramientas, inclusive hasta con el mismo cuerpo, con los mismos elementos que están en nuestro entorno. Bueno, ¿cuáles son las características de cuando hablamos de la programación desconectada? Entonces decimos que tiene un sentido desde el desafío, y es lograr precisamente poner retos, como lo que trabajamos al inicio de esta charla, y es que los niños y las niñas tengan esa posibilidad de acercarse a la resolución de problemas desde sus propias realidades, desde el juego, desde la exploración,
y que esos desafíos, esos retos que nosotros les ofrecemos a los niños y a las niñas les implique precisamente hacer esas conexiones cerebrales, pero también hacer uso de todo el cuerpo para poderlo resolver. Es un enfoque constructivista, como se dan cuenta, implica que los niños y las niñas resuelvan sus propias problemáticas, sean partícipes de su propio desarrollo, actores fundamentales en estos desafíos, y nosotros como agentes educativos entender cuál es el rol que desempeñamos en este tipo de actividades. Por supuesto, ponemos el desafío en la mesa, ¿cierto? Ponemos el reto sobre la mesa, acondicionamos un ambiente de aprendizaje propicio para que los niños lo desarrollen, pero dejamos jugar, dejamos explorar, dejamos vivir la experiencia con los niños y que los niños y las niñas sean realmente autónomos en este tipo de acercamiento, en este tipo de desafíos o retos que les proponemos desde nuestra práctica pedagógica. Por supuesto, no utilizamos computadoras, les decía, tenemos ahí todo un debate frente al que los niños, al acercamiento de los niños con la tecnología, y por supuesto esto en exceso trae problemas y está trayendo problemas en los niños, pero no necesariamente necesitamos tener los niños conectados en una computadora todo el tiempo para que puedan vivir y para que puedan entender la programación, sino fíjense cómo desde esa misma cotidianidad ya los vamos acercando paulatinamente a estos elementos de la conexión, de la computación, de la programación de la programación. Cortas, son actividades cortas, simples de explicar, que los niños y las niñas las entiendan con un par de instrucciones y vamos a la acción. Elementos de trabajo manual o corporal, que implican lo que estábamos hablando hace un momento, esa interacción, ese desarrollo netamente integral, y que permiten incluir las narrativas. Nosotros ponemos esto como un diferenciador dentro de otros enfoques o entre otras metodologías activas que también proponemos para trabajar todos estos elementos, y es que la narrativa, y por eso hablamos de la literatura para las primeras edades, la narrativa conecta de manera maravillosa a los niños y a las niñas cuando ponemos personajes, cuando proponemos con ellos hacer retos o resolver estos desafíos. Y tuvimos una experiencia maravillosa con el proyecto de Cundinamarca Propia la Ciencia y la Tecnología. Con ellos hicimos unos personajes y uno de los personajes se llamaba Neconec, y Neconec era una computadora que se cayó y se perdió en el camino, y entonces iba para Soacha. Trabajamos con 67 municipios del departamento, entonces Neconec recorrió todos estos territorios, identificó problemas de estos contextos, pero pasaban 1000 cosas con Neconec. Y Neconec fue a las instituciones educativas, estuvo en los escenarios de la primera infancia, hicimos rincones de ciencia, tecnología e innovación con ellos, y Neconec estaba allí como parte de este proceso. Y todas estas narrativas y todos estos personajes hicieron que realmente funcionara el proyecto y que los niños y las niñas estuvieran supremamente conectados y motivados con el proceso. Entonces, la narrativa es algo que no debemos descartar, que podemos seguir utilizando, y más cuando el tema literario se ha vuelto un poco rezagado o desmotivante para los chicos, para los estudiantes. Ya es muy difícil o no encuentra uno como ese atractivo por la lectura. Entonces creo que este tipo de narrativas, estos cuentos, que ellos también logren incorporarse en esas narrativas, resulta ser muy útil cuando estamos proponiendo el desafío. Algo así como que lo que hicimos hace un rato, decirles, bueno, tenemos 3 amigos que se encuentran atrapados en una columna, ellos están necesitados de salir de allí, necesitan ir por aquí, ¿qué hacemos para que no sé qué? ¿Y cómo lo harías tú? ¿Y qué nombre le ponemos a la azul, a la rosada? ¿Y qué le hacemos acá? Todo este tipo este tipo de expresiones y este tipo de conexiones y de interacciones con nuestros estudiantes, ustedes mejor que yo sabemos que resultan ser muy funcionales para poderlo trabajar. Bueno, vamos a pasar al momento para retarnos. Es que esta gráfica yo intento, espérenme un segundo. Yo no sé si ahí la están observando bien, creo que intenté hacerla como lo más plano posible. ¿Cuál es la indicación? Entonces, vamos a observar con mucho detenimiento la gráfica. La idea es que ustedes identifiquen el punto de salida, es este. La señora es una pedagoga, magíster en educación especial. Está dando una conferencia de pensamiento computacional. Allá el profe está que me hace Profe Mario, publicidad. ¿quieres? Sí. ¿Tienes alguna pregunta, profe Mario? No, listo. Continúa. Listo.
Entonces, decíamos que el punto de salida o de partida es el punto A, dice salida. ¿Cuál es el reto que los quiero invitar a que hagamos en este momento? Y de manera muy, muy rápida, esto no tiene sino un minuto. Y este es el punto de llegada, la meta, que es el punto F. ¿Cuál sería el recorrido que ustedes harían para que resulte más rápido llegar a este punto F, de la A a la F? ¿Cuál sería el recorrido que ustedes harían? A, B, C, D, A, B, G, D, F, F. o A, B, C, D, F. A, B, Vamos D, a dejar F. un minuto para que lo piensen muy bien y vamos, ya vamos allá. Cierro la pantalla y vamos a compartir entonces cuál es el punto más, el recorrido más rápido para llegar. Fíjense en todo el plan que estamos presentando acá. Yo los cuadritos, o sea, los números son como el tiempo de desplazamiento, ¿sí? Tiene que ver, no sé, analícenlo. Dijo el profesor, lógica. Pero sí, la imagen está presente con todos los elementos necesarios para poder llegar de manera más rápida a la meta. Y sí es pensamiento lógico matemático que potenciamos con este tipo de actividades. Cami, dime cuando pase el minuto, no los estoy viendo y no estoy contabilizando. Estaba concentrado también haciendo el reto, pero ya pasó el minuto. Ya pasó el minuto. ¿Ya pasó el minuto? Listo. Sí. Espérame, yo cierro por acá. Ay, me perdí. Listo. Bueno, ¿quién lo resolvió? A, B, D, F. El profe. A, B, D, F. Coinciden dos profes con el mismo. Este profe sí hizo A, B, D, F, 14 pasos. Dicen por acá. Bueno, pero a mí me gustaría escucharlos, profes. No me pongan a hablar a mí aquí solita. Levantemos la mano. Cuéntenme por qué A, B, D, F. ¿Cuál es la explicación a que es por ahí el camino más rápido? Levanten la mano, profe, enciendan sus micrófonos Ahí y conversemos. En Profe, el A, B, D, F, teniendo en cuenta los números que nos dan que fueran pasos, daría 14, porque en la otra me darían 17 pasos y por el otro lado darían muchos más. bueno, fíjense que la profe Marta tiene una lógica en su pensamiento para resolver el problema y nos ha dado el argumento para ello. Ya veremos, profe, si tienes o no tienes la razón. Decilap, tienen la manito levantada. Nosotras pensamos los números no en términos de cantidad de pasos, sino en términos de tiempo de desplazamiento. Entonces lo pensamos como minutos. ¿Y cuál fue el recorrido, profe? El mismo ABDF. O sea, llegaron a la misma conclusión con distinto análisis. Súper. Sí, señora. Bien, profe. ¿Quién más? Camilo está pensando todavía. No, yo me fui por la parte de 14, no, sí. Es que si sea A, B, C, D, E, G, F, son 15 minutos o 15 pasos también. Entonces, Bueno, pero pues miren, ya tenemos aquí respuestas similares con análisis distintos. Entonces, decía Loris Malaguzzi en los 100 lenguajes del niño, cuando decía que les podíamos presentar una problemática con la posibilidad de múltiples respuestas. ¿Quién más? ¿Alguien tiene la misma teoría de las profes? Es decir, ¿tiene la misma respuesta de las dos intervenciones con distinto análisis? Que alguien diga, no, sí da eso, pero es por esta razón. ¿O están de acuerdo con las intervenciones? Vamos a nuevamente a proyectar. Y, denme un segundito, yo aquí vuelvo a ampliar la imagen. Y bueno, entonces dijimos A, B, D y F. ¿Sí? ¿Fue así? sí, pues sí. ¿Sí era esa? A, Sí, A, B, B, D, F. D y F. Y efectivamente, fíjense que esa es la respuesta correcta.
Unas dijeron, estos son tiempos de desplazamiento, otros pudieron haberlo medido en metros, pudieron haber dicho, son 3 metros los que recorre aquí, 8 metros los que recorre aquí, y 3 metros los que recorre aquí, para un total de 14. Bueno, digamos que el análisis que hicieron fueron diversos, pero la respuesta es correcta. A, B, D y F. Era la respuesta correcta. Muy bien, profes. Vamos También. entonces a pasar, señor. No, que también por otro lado también da 14. ¿Por dónde te dio 14? Por A, B, C, D, E, F. Y menos G, es una G. No, pero no puedes 3, porque mira que 6, acá no hay 9, ruta. 10, 11, 12, 14, sí. A, B, C, Sí, D, C, B, D, G G, y F. F. Ajá. También. a ver, 3, A, 6. B, 8, por acá. No. Sí, es 3, 9, 6, 9, 1, 10, 10. 10, 12, 14. Sí. Miren, ahí tienen otra ruta que esa sí no la había visto yo. Uy, muy bien, Cami. Súper. Bien, vamos a pasar entonces al último punto de nuestra agenda para esta tarde, que es el momento para compartir experiencias. Y creo que ya he venido compartiéndoles muchas experiencias de lo que hemos hecho desde el Parque Científico, desde el Instituto 1, relacionados con el enfoque STEM. Estos son juegos que podrían resultar muy, muy viables para que ustedes los diseñen para algunos casos. Esto lo venden, estas son herramientas que también las pueden encontrar en el mercado, pero que también podemos como material didáctico diseñar para proponer con los niños y con las niñas, y que también van movilizando el pensamiento computacional con ellos. Esta es una imagen de una de las herramientas didácticas que hicimos con las agentes educativas, donde aparecen unas fichitas. Si ustedes ven, las intentamos pegar acá para la foto, pero son 1, 2, 3, 4, 5, son 10 fichitas. Acá estaban enumeradas inclusive en la parte de abajo. Pero lo que hacemos con los estudiantes o con los niños y las niñas es mostrarles la imagen, y lo que ellos tienen que hacer es venir al tablero y ubicar en la misma posición las fichas de acuerdo al color. Entonces, fíjense que este es uno de las herramientas que utilizamos con ellos, que trabajamos como material didáctico y resultó ser muy favorable en los procesos del desarrollo cognitivo y computacional para los niños y para las niñas en las primeras edades. Este es como para compartirles. Este fue otro que nosotros hicimos también con ellas, y fue indicarles en este tablero cómo podemos trabajar la programación desconectada desde las indicaciones con estas flechas, pero ellas hicieron adicionalmente un dado. Entonces, dos dados, perdón. En un dado, lo que hacían era ubicar los números hasta el número 5, más o menos, que los niños de las primeras edades pueden identificar desde cantidad, en términos de cantidad. Y en el otro ubicaron estas direcciones. Entonces es la flecha hacia abajo, la flecha hacia arriba, sube, voltea a la izquierda, sube, voltea a la derecha, la flecha hacia allá, la que va diagonal, la que ta. Este era lo habíamos llamado como un comodín, pero ustedes lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos el dado que ellos habían diseñado previamente. El dado era grande, lo botaban y salía el número 3, por dar algún ejemplo. Y en el otro lo lanzaban y salía, por decir algo, la flecha hacia abajo. Entonces, ¿cómo funciona? En este tablero, el participante se ubica en cualquiera de estas 4 posiciones para mostrarles un poco cómo funciona. Y la intención es que ellos deben desplazarse por todo el tablero hasta llegar a la parte superior, o en este sentido. Casi siempre hay 2 jugadores, entonces está el que se ubica acá y está el que se ubica acá. La idea es que el primero que llegue al otro lado es el ganador. Cuando lanzamos el dado, podemos suponer que me salió 3 y me salió esta flecha. Entonces me indica, si me paro acá, me indica que debo avanzar hacia esta dirección, hacia abajo, 3 veces. 3 casillas. 1, 2, 3. O sea que llegaría acá, me ubicaría acá. Si lanza al otro jugador, hace exactamente lo mismo. Entonces, si a él le salió y estando acá, por decir algo, el otro jugador supongamos que avanzó hasta acá. Si a este le llega a salir en la anterior esta flecha, pues debe retroceder. 1, 2, 3, o sea que se tiene que devolver. Entonces, la intención es que las veces que lance el dado que le indica el número de veces que debe avanzar, pero también la dirección a la que debe avanzar, le va a permitir finalmente llegar a este punto.
Esta es una actividad supremamente relevante para trabajar con los niños y con las niñas en estas primeras edades, pero que también lo podemos hacer inclusive con los chicos hasta quinto. Nosotros hicimos un taller con unos chicos de cuarto. Llevamos el dado, porque no teníamos el tiempo de hacer la actividad, de hacer el material didáctico, llevamos el dado, jugamos y no querían hacer nada más. Todo el día, otra vez, profe, otra vez, ahora yo, ahora yo. Les gustó muchísimo. Entonces, es también un recurso que podemos nosotros utilizar. Este era lo pueden conseguir por este lado, por este enlace, que es como la indicación de cómo hacer el dadito. Pero bueno, eso sí es un material que podemos conseguir con mucha facilidad. Pero la idea es tener el recurso para que los niños puedan jugar dentro de las aulas. Bien, esta es parte de las experiencias que hemos vivido nosotros desde el instituto. Ahora quisiera cerrar aquí mi pantalla y escucharlos a ustedes. Tal vez también tengan otras propuestas importantes para trabajar la programación desconectada con los niños y con las niñas, o simplemente abrir los micrófonos para hacer preguntas, comentarios, bueno, lo que deseen en estos. ¡Ay, me pasé, Cami! Discúlpenme, pero es que a mí estas cosas me emocionan. No te preocupes. Listo, vamos a comenzar. Ya soy la primera profe la manito, es la profesora Windy. Te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, pero sí tengo como ruido de fondo, pero estoy en la calle un momentico. Bueno, a mí, la verdad, voy a ser muy sincera, cuando yo hago estos ejercicios a mí me cuesta un montón. Por ejemplo, el jueguito, ahorita el de la ruta, y es precisamente por eso, tal vez cuando pues era niña, estas habilidades no se desarrollaron de esta forma, y uno lo nota un montón, ¿sí? Y me parece muy interesante porque también veo en esto una posibilidad de transformar los procesos de evaluación en el aula. Así como está muy en auge lo que Joana nos estaba mostrando, también está a la par el tema de la evaluación gamificada, y creo que estos ejercicios propenden para desarrollar nuevas alternativas de evaluación. Y también quería mencionar pues, que si uno logra esto con un niño, puede hacerlo en cualquier nivel educativo en el que uno trabaje. Ellos son como uno pensaría, no, pues es que pues para niños es tan fácil, pero son tal vez uno de los retos más grandes que uno como profe puede asumir. Entonces, al poder hacer estas actividades con niños, yo creo que uno ya tiene una ganancia impresionante en todos los niveles donde uno quiera trabajar. Quería mencionar eso y pues agradecerte porque sí son unos elementos bastante interesantes con los cuales podemos desarrollar nuestras actividades. Gracias. Vale, sí, señora, muchas gracias a ti por la intervención. Sila, tiene la manito levantada. Gracias, sí. Quería comentar al respecto que pues estos espacios hacen que uno como profe se encuentre desde su individualidad con el saber, porque muchas veces el saber para el profe es como usted tiene que dominarlo y tiene que manejarlo, pero nunca cómo te enfrentas al conocimiento o cómo te familiarices con él. Entonces, pienso que afortunadamente con el tiempo se ha venido cambiando un poco el discurso social y educativo en torno como a la diferencia de disciplinas, porque, por ejemplo, uno venía del colegio muy habituado como a las peleas de las carreras, ¿no? Ah, pues si usted va a estudiar tal cosa, no tendría por qué saber tal otra. O a mí no me pregunte nada de matemáticas porque es que yo soy de humanidades, o a mí no me pregunte nada de ingeniería porque es que tal cosa, ¿sí? O eso déjeselo a los ingenieros. Entonces, con este tipo de enfoques, uno se va dando cuenta que hay una transversalidad del conocimiento. Por ejemplo, cuando tuvimos aquí en el CILAB el acercamiento con la aplicación de programación Scratch, yo tengo formación en humanidades y lengua castellana y un poquito también en tecnología, entonces yo le decía al profe, hacer programación en Scratch es sintaxis, gramática y tablas de verdad de filosofía. Y uno se lo imaginaba, era como allá como un lenguaje abstracto de programación en donde tenía uno que tener un código, un algoritmo específico, y si no ponías un punto, un punto y coma, la embarrabas. Y eso permite pues ampliar el panorama de los niños y las niñas y que pues deje de haber como esa confrontación. Cuando tú hablabas ahorita de abstraer, de analizar, de categorizar, yo decía, claro, por eso muchas veces cuando se le inculca a alguien como usted solo tiene que saber de matemáticas, pero no se le enseña que detrás de eso hay una lógica y una categorización conceptual, le están pagando a los de humanidades para que uno les redacte la tesis de grado porque no saben redactar un objetivo ni aplicar el marco metodológico. Entonces, le pasa a uno que uno tiene todos los datos, pero no sabe cómo organizarlos dentro de un esquema lógico matemático y le paga al matemático para que le haga la parte de la metodología y uno le hace el análisis metodológico.
Entonces, este tipo de enfoques permiten precisamente eso, que la persona misma vaya aplicando todas esas múltiples inteligencias que cada uno tiene, que pues habrá una que le destaca más, pero que pues no se sienta relegado en espacios que puede tener también mucha habilidad y mucha destreza. Súper, profe, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera por aquí levantar la manito? Listo, Parece que no, Carlos. listo. Entonces, pues primero agradecerte, Gio. Gracias por tu tiempo. Gracias por venir acá a acompañar a nuestros profesores pues, en la programación desconectada. Como tú lo mencionabas, es muy importante no solamente para la categoría de Discovery Explorer, sino es para todas las categorías y para que también puedan emplearlos en sus aulas de clases. Y gracias a ustedes también, profesores. Sé que es un gran esfuerzo que ustedes estén acá después de trabajar todo el día. Entonces, muchas gracias. Voy a terminar de grabar la reunión. Y pues cualquier duda, cualquier novedad, pues vamos a compartir la presentación y la grabación el día de mañana. Pues muchas Muchas gracias, gracias. Camilo. Muchas gracias, profes. Que tengan una linda noche.